tema se llama sucesión. Samuel y Sara sentaron a comer. ¿Qué fue eso? Entonces, ¿qué es una sucesión? Una sucesión es un ordenamiento de valores que cumple algún tipo de regla. Así es, sencillamente. Una sucesión es un ordenamiento de valores que cumple algún tipo de regla. ¿Ok? Esas reglas, pues, pueden estar dadas precisamente por las operaciones que nosotros realizamos para llegar a esos valores. ¿Sí? Por ejemplo, una regla podría ser la generada por una ecuación exponencial, o por una ecuación lineal, o por una ecuación polinómica, o por una ecuación trigonométrica, ¿sí? Todas esas son sucesiones. Ustedes recuerdan cuando hicieron el primer bimestre, hicieron las gráficas de las funciones trigonométricas y acuérdense que ustedes colocaban una tabla de valores. ¿Se acuerdan? De acuerdo a que la función cero, En octavo. que seno de 0, que seno de 15, no, eso lo hicieron este año. Hicieron las gráficas de esas razones trigonométricas, ¿sí? Y vuelvo y repito, ustedes tenían que colocar los valores. Todos esos valores que ustedes colocaban eran una sucesión, era un ordenamiento de valores que correspondían a los generados por la función trigonométrica. ¿Sí estamos? En particular, nosotros vamos a ver dos tipos de sucesiones. ¿Listo? Es decir, las generadas por dos tipos de reglas. Esas dos tipos de reglas, pues, las vamos a dividir de dos formas. Uno, lo que corresponde a las progresiones, y otro, lo que corresponde a las series. Pues vamos a ver detenidamente qué diferencia hay entre una progresión y una serie. Pero a su vez, la progresión se va a dividir en progresiones aritméticas y geométricas. Al igual, las series van a ser aritméticas y series geométricas. ¿Ok? En estudio de comportamientos como esto, nos llevan a cálculos, digamos que a los conceptos de cálculo más avanzados, como lo que ustedes van a tener que ver el próximo año, que se llaman las sumas de Riemann, ¿sí? Que es básicamente la sumatoria de unos términos de una progresión. Y esa sumatoria de Riemann nos lleva al otro concepto, que es el concepto de la integral, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante manejar estos conceptos bien claritos. ¿Ok? Bueno. Esto era lo que les decía de acá. Resulta que en progresiones aritméticas nosotros podemos tener tres cálculos distintos. En geométricas también vamos a tener tres cálculos distintos. En series vamos a tener dos cálculos y en otras series otros dos cálculos. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, pues este tipo de análisis implica 10 situaciones distintas. ¿Okay? 3 que se pueden dar por aquí, otras 3 por aquí, 2 por aquí y 2 por aquí. Entonces, primero, es importante que entendamos qué diferencia hay entre la una y la otra. Después, qué diferencia hay entre una aritmética y una geométrica, tanto para la una como para la otra. Y después, entender qué se calcula de una progresión aritmética o de una progresión geométrica, o de una serie aritmética o de una serie geométrica. ¿Ok? Para que entonces lo tengan en cuenta dentro del análisis de problemas. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros tenemos un ordenamiento, no me interesa ahorita a qué se debe ese ordenamiento, o por lo menos no es la intención
digamos que de lo que vamos a proponer, pues lo cierto es que nosotros vamos a tener un primer término, vamos a poner que ese primer término es 3, ¿sí? Voy a tener un segundo término, digamos que es 8. Vamos a tener un siguiente término, digamos 12. Otro término, digamos 16. Otro término 25. Otro término 32. Otro término 50. Otro término 62. Ahí lo que tengo es eso es lo que sencillamente estamos hablando de una sucesión. Es un ordenamiento de valores. ¿Que a qué obedece? No sabemos. Pero sí, sencillamente es un ordenamiento de valores. ¿Ok? Esto me está diciendo que aquí, de acuerdo a lo que dijimos, este es nuestro primer término. Ese primer término lo vamos a simbolizar de esta forma, como A, con un subíndice que me está diciendo cuál es el término al que nos estamos refiriendo. ¿Ok? Este, entonces, sería un segundo término, que lo anotamos como A sub 2. Este sería un A sub 3. Esto sería un A sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7, A sub 8, y así pueden seguir los términos. ¿Ok? A este resultado que tenemos acá, a este resultado le llamamos sencillamente el valor del término. ¿Ok? Y este subíndice que tenemos acá lo vamos a llamar número de orden. Que se refiere básicamente a la posición del término, o la posición del valor más que el término. Posición del valor. Entonces, de acuerdo a ese número, o de acuerdo a esa sucesión que armamos ahí, que no sabemos de dónde salió, no vemos ninguna regla, o yo por lo menos no he visto ninguna regla que me esté generando esos valores, podría decir que el sexto término vale 32. El sexto término vale 32. ¿Ok? Y también puedo decir que el número de orden de 62 es el octavo. 62 está en la octava posición. ¿Ok? Entonces, ahí estamos diciendo que el número de orden de 62 es 8. ¿Está claro ahí cómo estamos enunciando tanto el valor de un término como su número de orden? ¿O hay alguna inquietud hasta ahí? Pues lo vamos mecanizando, pues conforme veamos el tema, ¿no? Ok, pero me refiero, ¿alguna dificultad con eso? Identificar lo que es No. el número de orden y el valor de un término. ¿Ok? Entonces, el valor del término es el resultado que tenemos, el número que tenemos, y el número de orden es el subíndice que tenemos. Los números de orden se establecen, el número de orden se establece con números ordinales. ¿Ok? Números ordinales. Recuerden que los números ordinales, no de otra forma, se dan es como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Esos son los números ordinales. ¿Ok? Los números ordinales como tal, entonces no tienen ni negativos ni decimales. Ellos siempre serán enteros. ¿Ok? Porque, por ejemplo, en una carrera, uno no llega en la posición 1,5. Uno llega o de primero o llega de segundo, pero no llega en una posición decimal. Ni tampoco va a llegar en una posición negativa. ¿Ok? Entonces, los números ordinales siempre van de esa forma. Por favor, esa palabrita de avo está mal utilizada para números ordinales. ¿Ok? No es correcto decir onceavo en números ordinales.
esta expresión del avo se utiliza es para fracciones, ¿ok? Cuando yo hablo de el onceavo, entonces uno se refiere es a una parte, o mejor, sí, a una parte de una unidad que se dividió en 11 pedacitos. Eso es un onceavo, ¿ok? Entonces no se debe utilizar esta expresión. Ni avo ni ovo, señor Dani. ¿Ok? Se debe utilizar, es la palabra, en el caso de 11, se puede decir de dos formas. Se puede decir décimo primero o también se dice undécimo. ¿Ok? Décimo primero o también se dice undécimo. Undécimo. ¿Listo? Entiendo que todavía no les han llegado las guías, pero en las guías aparece una tabla de cómo se anuncian los números ordinales. ¿Ok? Ellos entonces irán, por ejemplo, bueno, ya conocemos los 10 primeros, ¿sí? Que sería primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Luego entonces empieza un décimo o décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto y así sucesivamente. Después de 20, entonces a partir de 20, entonces se llaman vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero. A partir de 30 se dice trigésimo, trigésimo primero. De los 40 se llama cuadragésimo, cuadragésimo primero, cuadragésimo segundo. En 50 se dice quincuagésimo, en 60 se dice sextuagésimo, en 70 se dice septuagésimo, en octavo se dice octa, en los 90 se dice nona, nonagésimo primero, nonagésimo segundo y así sucesivamente. Como les decía, en su guía aparece entonces ya una tabla completa de cómo se deben expresar esos números. Cuando ustedes oyen por allá en noticias que la de ¿qué? 20ª celebración de las fiestas de yo no sé qué dónde, eso está mal decirlo así. No se dice 20ª fiesta, se dice la 20ª fiesta. ¿Sí? Entonces, son expresiones que están mal hechas. ¿Vale? Bueno. En general, pues como esta progresión o esta sucesión se puede extender, en general decimos que podemos representar un término como a sub n, ¿sí? Y en este caso se le dice el valor del enésimo término. Se escribe así. Valor del enésimo término. ¿Ok? Cuando representamos sencillamente un término de esa forma. Y pues va a representar a cualquier término que tenga la sucesión o la progresión o la serie. ¿Ok? Sencillamente de esta forma. Bueno, las sucesiones pueden ser infinitas, pues lógicamente cuando los términos de la progresión pues son infinitos, ¿ok? Pueden ser finitas, pues lógicamente cuando tienen un límite, es decir, cuando la cantidad de términos llega hasta un valor determinado, ¿ok? Y también pueden ser cíclicas. Cíclicas. Las cíclicas son las que se repiten. Por ejemplo, los minutos en el tiempo. Entonces nosotros sabemos que durante la primera hora
vamos a tener el primer minuto, segundo minuto, tercer minuto, cuarto, quinto, sexto, pero una vez se completa la hora, otra vez empieza primer minuto, segundo minuto, tercer minuto. ¿Ok? El caso de las razones trigonométricas también son cíclicas. Ustedes calculaban el seno de 0, seno de 15, seno de 30, y después volvían y se repetían los resultados. No sé si ustedes recuerdan, pero los resultados de algunas razones trigonométricas se volvían a repetir. ¿Ok? Entonces eso significa que tenemos una progresión que es cíclica. ¿Ok? Les decía entonces que a nosotros nos interesa, vamos a entrar ya en lo que corresponde a las definiciones. Entonces sabemos que teníamos sucesiones, que teníamos progresiones, que teníamos series, que estas se dividían en aritméticas y geométricas. Vamos a empezar entonces ahora a hablar de lo que es una progresión aritmética y lo que es una progresión geométrica. ¿Vale? Entonces, progresiones aritméticas. Una progresión aritmética es aquella que se forma, una progresión aritmética. Voy lentos porque les estoy dictando, se supone que ustedes están copiando, ¿no? Una progresión aritmética es aquella que se forma por la suma de un valor constante, por la suma de un valor constante llamado diferencia. ¿Ok? De un valor constante llamado diferencia. Entonces, significa que en una progresión aritmética, que la voy a escribir así para no escribir tanto, progresión aritmética, entonces vamos a tener un primer valor, ¿sí? Que, por ejemplo, puede ser el valor 3, y existe una diferencia que, por ejemplo, puede ser 2. Entonces, esta diferencia es lo que yo le agrego a este valor para ir generando los siguientes términos. Entonces, puedo tener un segundo término que sería 3 y le sumo 2, o sea que me daría 5. Tengo un tercer término que sería 5 más este de acá, que me daría 7. El siguiente término sería 7 más 2, 9. El quinto término sería 9 más 2, 11. El siguiente término sería 13. El siguiente término sería 15. Y así continuaría la progresión. ¿Ok? En este caso en particular, a estos números que hemos obtenido, pues los estaríamos llamando números impares, ¿cierto? Pero no son todos los números impares, es números impares a partir de qué valor? 3. A partir del 3. O también podemos decir mayores o iguales que 3. Sería de alguna forma cómo estaríamos identificándolo. Que si necesitamos identificarlos en todos los casos, no. Esto es solamente para este caso. Estaríamos diciendo que es cómo se llama ese valor. ¿Sí estamos? De acuerdo a lo que estamos proponiendo, pues podríamos decir que el valor del cuarto término, es 9. Cuarto término y su valor es 9. ¿Ok? De acuerdo a lo que acabamos de proponer allá. Valor del cuarto término es 9. Pero también podríamos decir que el número de orden
de 15 es 7. ¿Sí? Que aquí lo que nos está diciendo es en qué lugar se encuentra el valor 15. Entonces, el valor 15 se encuentra en la posición 7. ¿Ok? Que deberíamos entonces decir que su número de orden, el número de orden de 15 es el séptimo, o que se encuentra en la séptima posición. ¿Sí está claro hasta ahí? Bueno, ahora sí vamos a ver entonces qué es lo que nosotros calculamos dentro de la progresión aritmética. Dentro de la progresión aritmética, entonces nosotros podríamos calcular el valor de un término, ¿sí? Podríamos calcular el número de orden de un valor, o podríamos calcular la diferencia. ¿Ok? Esto es lo que nosotros podemos calcular dentro de una progresión. La diferencia, el valor de un término o el número de orden. ¿Listo? Vamos a partir de este ejemplo a construir una ecuación general que nos permita llegar a esa progresión o a esos valores o al cálculo de estas diferentes incógnitas en una progresión aritmética. En general, este va a ser nuestro primer término, que lo llamamos sencillamente o corresponde a un A1. Es sencillamente el valor de un término, del primer término. El primer término tiene el valor del primer término. Pero ¿cómo genero el segundo término? El segundo término lo genero como el valor del primero más la diferencia. ¿Cierto? El valor del tercer término, ¿cómo lo genero? Como el valor del segundo más la diferencia. El valor del cuarto término sería el valor del tercero más la diferencia. El valor del quinto término sería el del cuarto más la diferencia. El valor del sexto término sería el valor del quinto más la diferencia. Y así va a seguir la progresión, ¿cierto? Hasta aquí lo que me está diciendo es que para que yo haya el valor de un término debo conocer el anterior más la diferencia. Eso matemáticamente lo puedo escribir de la forma que A sub n es igual, el valor de un término sería igual al anterior, que lo escribo de esta forma, más la diferencia. ¿Ok? Esta forma ya me generaliza cómo estamos calculando todos los términos de la progresión, como el anterior más la diferencia. Hasta aquí, pues no habría ningún problema, pero esto me genera una dificultad, y es, hasta aquí solamente voy en el sexto término, pero imaginémonos una progresión donde tenemos muchísimos términos. ¿Y qué pasa si yo necesito conocer el término, el centésimo término, el término número 100? Resulta que para poder saber el término número 100, debería conocer el anterior, según esto. Es decir, debería conocer el 99º término, el 99. Pero para conocer el 99, debo conocer el 98. Y para conocer el 98, el 97. Y para saber el 97, pues el 96. Conclusión. De acuerdo a esto, como lo estamos construyendo, para conocer un término debería conocer absolutamente todos los anteriores. Y pues eso resultaría bastante oneroso conocer todos esos términos. ¿Ok? La idea es que podamos llegar a una ecuación, porque ya esto es una ecuación, pero podamos llegar a otra ecuación que nos permita conocer el valor de un término
sin necesidad de conocer todos los anteriores. ¿Ok? Para eso, entonces, vamos a devolvernos a esto. Este término, pues sigue siendo el primero, no tiene ninguna otra forma. Este corresponde al primero, pues conozco el primero. Entonces es el primero más su diferencia. Pero este de aquí dice que es el segundo término. Pero ¿cuál es el segundo término? Nosotros concluimos que este segundo término al fin y al cabo lo puedo escribir de esta forma. O sea que este A2 lo puedo escribir como A1 más la diferencia. Esto es A2 más su propia diferencia. Conclusión, este se puede calcular como A1 más ¿cuántas diferencias? Más 2 diferencias. ¿Sí estamos? Este cuarto término dice que es igual al tercero, pero habíamos concluido que el tercero iba a ser esto. O sea que esto es A1 más 2 diferencias más su propia diferencia. Conclusión, el cuarto término lo puedo calcular como el primer término más 3 diferencias. ¿Ok? Dos diferencias que tengo aquí, más otra diferencia, tendría 3 diferencias. El quinto término dice que es el cuarto, pero el cuarto lo pudimos resumir así. O sea que esto sería primer término más 3 diferencias, más su propia diferencia, y esto sería igual al primer término más 4 diferencias. ¿Ok? De esta forma, estamos encontrando una fórmula que ya no se refiere al anterior término, sino se refiere exclusivamente al primero. Entonces ya no necesito conocer todos los términos, basta con que conozca el primer término. Si ya pudieron entender la generalización, podemos ver que esto va a ser igual a la al primer valor más una cantidad de diferencias. ¿Cuántas diferencias? Pues una diferencia menos que el número de orden. ¿Ok? O sea que ya puedo generalizar aquí. Esto me va a quedar igual como el primer término más ¿cuántas diferencias? Si aquí aparece 6, entonces tendrán que ser 5 diferencias. ¿Sí está claro? Sí, señor. Algo así.